Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Este tema primero comienza narrándonos la situación en que se encuentra la tribu de David con respecto también a la tribu de Israel. Israel en sí, después de la muerte de Saúl, que pierde al jefe principal y a los hijos incluso. Mueren los 3 hijos de Saúl también en la campaña. Recuerden, el capítulo 31 dice que los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishúa. Y después continúa la narración persiguiendo, dice, cae todo el peso del combate, cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen estos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Bueno, y después continúa, ¿verdad?, la muerte de Saúl. Ahora, después de esta persecución, después de esta lucha, después de la muerte de Saúl, David interroga al Señor. Después de esto, David consultó a Yahvé. ¿He de subir a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a dónde subiré? Yahvé dijo, a Hebrón. Y David subió allí con sus 2 mujeres, etcétera, etcétera. Continúa la historia. Y ahí es, dice, donde vinieron los hombres. Estamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Judá. Allí ungieron a David como rey de la casa de Judá. Entonces, la primera partecita de Sacaña de este capítulo 2, que David es ungido como rey. Él va humildemente, se presenta, pregunta siempre a Dios. El autor sagrado tiene en cuenta este elemento. Quiere decir que haciendo ya poi las cosas o ya poseuinte. Esta es una enseñanza maravillosa para nosotros después de como 3000 años después que se haya escrito estos libros, ¿verdad? Porque este es un libro político para políticos. Pero todo es por intereses económicos de grupos, la títere Pepe de presidente o lo que sea, pero para llevar al final de cuentas simplemente nuestros intereses económicos. Aquí, queridos hermanos, lastimosamente el problema es eso. No queremos solucionar los problemas de la comunidad, los problemas del pueblo. Hay invasiones de tierra, ponemos en movimiento 1000 policías, helicópteros y todo lo que se llama a 300 familias. Y eso sucedió aquí, sucede aquí entre nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque tenemos el poder y porque tenemos la plata. Y además esa plata no sabemos, o mejor dicho, se sabe muy bien, ¿verdad?, de dónde vienen, etcétera. O sea, son de injusticias en la sociedad, en la comunidad que estamos cometiendo. ¿Quién dice algo? ¿Quién se pone ante eso? Y bueno, ustedes tienen que saber que incluso todo el movimiento apocalíptico nació a raíz de esa situación.
El movimiento apocalíptico responde a una imposibilidad de actuar muchas veces contra los detentores del poder, los detentores del dinero. Y entonces los que se consideran, entre comillas, se consideran dioses. Capítulo 3 del Génesis, recordemos eso, queridos hermanos. Versículo 5. Y mirá que muchas veces estos detentores de la injusticia con el pueblo, con la gente, después ellos también se autoproclaman, ¿verdad? Nambreo, hija, cuando moíla y religioso con Dios. Y después incluso cuando se dan cuenta que no tienen cabida porque la conciencia no te habla de entonces inventan sus iglesias. Hay muchas iglesias que están simplemente para eso, para un lavado de poder, un lavado de dinero, un lavado de todo lo que pensamos, lavado de conciencia. Pero peaño y te la diga tú y la ya yo veñan de conciencia. Porque la conciencia siempre te dirá la verdad. Ese tal vez fue el secreto de Dios, ¿verdad? En la creación del mundo. Todo puede, entre comillas, tener sus limitaciones, ¿verdad? Pero la conciencia, que es nuestro policía interior, siempre nos dice, es el discernimiento, esa es la inteligencia, queridos hermanos, la capacidad que Dios nos dio para discernir entre el bien y el mal. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué maravilloso este segundo libro de Samuel, así como el primero también, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3. Y estamos mirando un poco el contexto histórico de todo lo que sucede aquí, porque después de que David es proclamado rey de Judea o de Judá, de la tribu de Judá, viene la segunda partecita del 8 hasta el 11 del capítulo 2, donde Isboshet es el rey de Israel. Pero fíjense, aquí ya hay una contraposición, porque Isboshet es puesto, dice, por Abner. Oye, ya, rapea la famoso títere, estamos mirando que está allá, porque este es un libro político para políticos. Es lo que sucede, ¿verdad? Y entonces refleja, porque la palabra de Dios, la Biblia, siempre nos llama a mirar actitudes para que nosotros podamos después vivir de acuerdo a esas actitudes. O mejor dicho, podamos críticamente mirar, porque hay también actitudes negativas, como hay actitudes positivas. Y después al mismo tiempo están las normas y las reglas que salen a raíz de esas actitudes. Porque muchas veces tenemos muchas influencias, lastimosamente, de secta que te dicen que aquí hay, ¿verdad? Protestantes, etcétera. Entonces, tenemos que entrar en el contexto, hacer una verdadera exégesis de lo que dice la palabra de Dios. Cómo interpretarla. Esto no es, entonces, un libro a ser aplicado, un libro de receta de cocina. Este es un libro de una reflexión profunda de la experiencia del hombre con respecto a Dios. Y entonces por eso es que tenemos géneros literarios en donde muchas veces se exageran en ciertas narraciones. Entonces no lo tomemos así al pie de la letra, ¿entiendes? La palabra de Dios no se interpreta de esa manera. La palabra de Dios se mira desde el contexto histórico, se mira el lenguaje que está utilizando y entonces el género literario, y luego desde ahí el hombre es capaz de cerrar los ojos, de utilizar su inteligencia, de discernir y de aplicar de acuerdo a la realidad que está viviendo, y de ahí entonces tomar una determinación, ¿verdad? Después el discernimiento, porque la libertad es una de las grandes gracias que hemos recibido de parte de Dios, porque ñande ya pota peñande, verdaderamente ñambos asá peñande acánope. Y la decisión es nuestra, queridos amigos. Y después entonces viene la voluntad, ¿verdad? Porque una vez que hemos decidido, después tenemos que comenzar a hacer lo que decidimos. Y luego la caridad, o sea, el amor. Porque en la medida en que ñande ya en la medida en que ñande ya posepe y poná, ahí viene, queridos hermanos, la motivación para que podamos realizar las cosas en el mundo. La vean y podríamos. La anda ya el jubilos al año mañana solamente. Ñande yupe hoy. Ese es mirar el ombligo y quedarse ahí encerrado en el egoísmo. Entonces, queridos amigos, aquí como continúa, Isboshet es presentado prácticamente como alguien puesto. A ver, yo sé, Abner es la jefe del ejército. De de la pantalla, ahora a ver, ya potaro ya posea, de ya ponte a la sea antes, ¿entendiste? Por eso digo, las repeticiones dentro de la historia de la humanidad es impresionante. Cómo se vuelve a repetir en todas partes, en todas partes. Añade lo mismo, así es que diga tú y ella salva con ambas eco. Pero tenemos que mirar actitudes y la verdadera conversión sale desde ahí, porque la dayayesha cuano tena dayayesha cuaseno, porque ya entiende ponago y nañate, allá y cuaponaina, añadiendo ponaina. Pero sin embargo nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta hacer bien las cosas. Va Génesis capítulo 3 lleva, nos explica muy bien. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo
6. Vio entonces Yahvé que la maldad humana se multiplicaba sobre la tierra y que todas sus actitudes, de actitudes, yo que ver, eran siempre perversas. Se arrepintió Yahvé de haber hecho a la humanidad sobre la tierra y le dolió en el corazón. Qué espectacular esta expresión del autor sagrado, ¿verdad? Llevan. Ella va peñan de yara o mañana ella de oye lleva ombo arroyo ahí va con la shea ya a ver. Pero ahí va a venir después, como dice San Agustín, feliz culpa, ¿verdad? Feliz culpa. O sea, el pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante, ¿verdad? Feliz culpa que mereció tan grande Redentor, el Hijo de Dios, Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy en este jueves 30 de enero. Opa yente malañande, primer mes del año 2025. Pero el Señor nos acompaña. El Señor que ha nacido en Belén ha crecido y sigue creciendo. Y ahora ya está dejando en nuestras manos. Mi nacimiento, mi encarnación significa acompañarles para que ustedes entiendan. Peñamintu ujabi cuamba esa papepe guatana co tapeñan de yara hoy potaina hacia bebe. De la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Y así continúa, queridos hermanos. Qué hermosa, yo siempre digo, esta carta a los Hebreos. Primero nos presenta quién es el verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Jesucristo. Jesucristo es la palabra mayor, es el Hijo de Dios que se ha encarnado, vino en nuestro mundo, nos acompaña ahora. Bueno, entonces, hoy por más, pero ahora vienen las consecuencias. Entonces dice, acerquémonos con un corazón sincero y lleno de fe,
purificados interiormente de toda mala conciencia y con un cuerpo lavado por el agua pura. Qué riqueza impresionante en la palabra de Dios. Hey, veite magoñande. Porque acerquémonos con un corazón sincero. Tenemos el corazón sincero. Siempre ya maquina, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Maquinaba simplemente cosas egoístas, maldad en su corazón. Y después dice justamente esa mala conciencia y el cuerpo que tiene que estar lavado, el cuerpo lavado justamente por el agua pura que es el Señor. Y por lo tanto, mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza para seguir y recibir esta promesa del Señor. La esperanza es lo que nosotros decimos, en la medida en que nos convertimos, pero todos tenemos que ser agentes de conversión para la comunidad. Entonces ahí nuestra esperanza crece, porque quiere decir que el reino de Dios se hará presente aquí en nuestra nación, en nuestra familia y especialmente en nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Y justo formalina, nosotros ya tenemos las dos presentaciones. David como rey de Judá, vienen los hombres, ¿verdad? Vienen, es el pueblo, es la nación que le elige, que confía. David mismo primero pregunta a Dios, Ayapota picoñande ya estoy con Ayapomo. Yo digo, soy digno de esto. Interesante es. Sin embargo, la segunda parte del 8 al 11 te presenta a alguien que es un títere, ¿verdad? En manos del titiritero. Abner, en este caso. Entonces, pea, no por ando iba de peña de yarabe, etcétera, etcétera, sino que, o un tema, pea la famosa servijaina. Pea la servija. Y bueno, y así continúa. Y después viene, ante una situación como esta, viene la guerra fratricida. ¿Por qué? Y porque el que está llevando adelante, entre comillas, nos contaba que Isboset, hijo de Saúl, fue a Mahanaín y lo habían proclamado rey de Galaad, o sea, Abner. Galaad, Aseritas, Yisrael, Efraín, Benjamín y todo Israel. Entonces quiere decir que el poder y la fuerza todavía está en Isboset, o mejor dicho, en Abner, que es el jefe del ejército. Pero enseguida del versículo 12 se nos narra la guerra entre Israel y Judá. Y porque lo único que sabemos hacer, queridos hermanos, cuando le robamos al pueblo su libertad, su capacidad de discernimiento, su libertad, su capacidad de obrar la voluntad, y ya no tiene proyectos, o sea, ya no tiene motivación. Eso es quitarle el amor y la caridad a la vida, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? Ahí provocamos una gran guerra. Ahí provocamos una gran revolución. Apega con la ñande yahuerón la boriajú ñande abetebe. Boriajú en el sentido de que no es aquí números de decir entró o no entró y subió o no subió el PIB. Ñande gomia la ñañe. Pero la gente pobre no le interesa el PIB o PUP o PAP o lo que sea. ¿Por qué? Y porque si no llega al bienestar de la gente de la comunidad. Aquí pues no es cuestión, porque yo puedo tener millonada, yo solo puedo tener.
y puedo levantar el PIB de mi nación, pero na me iba a ver, a compartir, a ver. ¿Entienden? Entonces son riquezas que pertenecen a la nación, entienden, y que tiene que ser distribuida, o sea, la riqueza tiene que ser distribuida, queridos hermanos. Entonces hay que pensar, hay que organizarse de esa manera. Incluso muchos de esos, ¿verdad? Que tienen muchas riquezas, después se dice, dan mucho trabajo a la gente, pero no imaginen. Después no pagan los impuestos, no pagan lo que tienen que pagar, y así sucesivamente. Nosotros no queremos escuchar, y menos todavía lo que están metidos en estas cosas, en estos negocios. Para hacer una buena organización, y te tratan de comunista, te tratan de subversivo, te tratan de socialista, te tratan de cualquier cosa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Y porque somos egoístas, porque nañajendo y veñan de yara y botaja, veñan de yara y añade. Las actitudes ante la humanidad, queridos hermanos, nos llama a pensar y a decir cómo tenemos que organizarnos. En realidad, la Biblia, como es un libro pedagógico, mirando la experiencia nuestra del hombre, pero mirando desde Dios, del aspecto religioso, está mirando aquí. Y esta es una propuesta de vida, y esto nos dice, si ustedes quieren salir adelante, si ustedes quieren que una nación vaya adelante, y con criterios y valores de humanidad verdadera, entonces, esta es nuestra hoja de ruta, señante. Peante con la Biblia y añante. Entonces, niña, hemos metido un libro mágico que se escribió allá en el cielo con angelitos, con los deditos de los ángeles. Ape, pum, oñemo, boñan de leer. Ape, hago la ñandemo, ñandera java y pa, ¿verdad? Por todas estas cuestiones de ignorancia religiosa. Porque después vienen, y eso es lo que me conviene, te viene una secta, vamos a hacer aquí nuestra propia religión, donde cada uno pone su 10%, y después hacemos negocio de esto, y así, ¿verdad? Y después vamos leyendo eso y copiamos así que estamos en lo que dice la Biblia. Vean de ir la Biblia, queridos hermanos. La Biblia nos enseña a mirar las actitudes, cómo el hombre se comporta y cómo tiene que hacer su hoja de ruta. El famoso Safón, el norte, Baelan de norte. Mooto Balaciayapi. ¿Cuál es mi brújula, queridos hermanos? Y aquí está la brújula, las actitudes y sobre todo las respuestas que Dios nos da a través de sus mandamientos, de sus reglas, que nos ayudan a nosotros a encaminar nuestra vida en sociedad. Volvemos enseguida con Mañana Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Perseguido por las tribus númidas que habían invadido buena parte del norte de África en el año 499, el abad Fulgencio huyó hacia un enclave del Imperio Romano llamado Sica Veneria, en donde supuso que estaría a salvo, pero el sacerdote arriano que dominaba la ciudad lo apresó y ordenó que lo torturaran para que se retractara públicamente de su fe católica. Durante varios días, el abad Fulgencio fue sometido a diversos suplicios sin que lograran su abjuración, hasta que ya no pudo resistir más y pidió que lo escucharan. En vez de renegar de sus creencias, el elocuente monje hizo un pormenorizado relato de sus experiencias evangélicas y de cómo en todas partes los fieles proclamaban que Jesucristo era Dios y no una criatura hecha por el Padre como sostenían los arrianos. Al ver que, según sus torturadores, Fulgencio pretendía ganar tiempo, pusieron a prueba la valentía del reo con los más refinados castigos. Y cuando estaba a punto de morir, intervino el obispo de esa jurisdicción, quien a pesar de que también era arriano, estaba impresionado por la crueldad del clérigo responsable de esa besanía
e inmediatamente decretó su liberación. Le abrió proceso al malvado religioso y le pidió a Fulgencio que actuara como acusador, pero este se negó a hacerlo, arguyendo que un cristiano no puede vengarse de su prójimo y por el contrario debe perdonarlo y acogerlo como hermano en Cristo. A continuación fue a donde estaba su enemigo, lo abrazó y le solicitó al prelado que lo dejara en libertad y lo reintegrara a sus labores. Con ese ejemplo de misericordia, los dos arrianos se arrepintieron y volvieron al seno de la Iglesia Católica. Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, nacido en Telepte, actual Túnez, en el 468. Quedó huérfano cuando aún era muy pequeño y Mariana, su madre, viuda de un prestigioso senador cartaginés, usó sus influencias para darle a su hijo una esmerada educación consecuente con su origen noble, que sumada a su notable inteligencia y al dominio del griego y el latín, le permitió escalar de tal forma en el intrincado aparato estatal que con apenas 20 años fue nombrado procurador y tesorero de la ciudad de Bizacena, que en esa época era, después de Cartago, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano en África. Pero él, desencantado de las intrigas del lujo y la vida disipada de la corte provincial, e influido por los escritos de San Agustín, abandonó el mundo y pidió su ingreso en un monasterio cercano, mas su abad Fausto le dijo que ¿crees que es tan fácil el paso de una vida cómoda como la tuya a una vida de severo ayuno y pobre vestido como la nuestra? ¿Cómo podrías acostumbrarte a nuestras vigilias y penitencias? Entonces Fulgencio le respondió humildemente: aquel que me ha llamado a servirle me dará también la fuerza y el valor necesario para hacerlo. Tal respuesta le abrió las puertas a la santidad. Al conocer la decisión de Fulgencio, su madre se apostó en la puerta del monasterio y exigió que le fuera devuelto su hijo. A raíz de la presión de su progenitora, él huyó hacia otro convento en el que, sin recibir aún las órdenes sagradas, fue elegido abad, y su ejemplar administración sirvió de preámbulo para crear otro cenobio que dirigió varios años y de allí escapó cuando los númidas coparon el norte de África, y a consecuencia de ello fue martirizado en Sica Veneria. Una vez recobrada su libertad, se embarcó hacia Alejandría con la idea de unirse a un grupo de ermitaños de la región, pero cuando el buque hizo escala en Sicilia, decidió cambiar de rumbo y se encaminó a Roma para visitar las tumbas de los apóstoles. Sin embargo, desencantado de la fastuosidad de la ciudad eterna, San Fulgencio retornó a Bizacena y en sus cercanías construyó un amplio monasterio que regentó con sabiduría, cualidad que fue determinante para ordenarlo sacerdote en el 508 y, a pesar de su obstinada negativa, elegirlo obispo de Ruspe, dignidad que no alteró su humildad porque renunció a usar las vestimentas episcopales y con su túnica raída continuó viviendo en oración, penitencia y ayuno en su amada abadía, desde la que San Fulgencio se puso incondicionalmente al servicio de los más pobres, que lo aceptaron como el padre físico y espiritual que nunca tuvieron, mientras el temeroso clero, que había agachado su cabeza ante los herejes, guiado por su mano amorosa, retornó plenamente al seno de la Iglesia Católica, y por ello el rey herético Trasimundo lo desterró en compañía de otros 60 obispos a la isla de Cerdeña. Pero luego, deslumbrado por los escritos de San Fulgencio contra el arrianismo, el monarca lo llamó a su lado y estuvo a punto de convertirse. Pero las intrigas de los enemigos del obispo le hicieron desistir de su intención y de paso lo obligaron a desterrarlo de nuevo. Tras la muerte de Trasimundo en el 523, el nuevo rey Gilderico levantó la sanción y San Fulgencio pudo regresar a su diócesis de Ruspe, a la que reconstruyó. Impulsó el movimiento monacal con la fundación de varios conventos, continuó combatiendo a los herejes y predicando con tal unción que hasta los obispos vecinos acudían a escucharlo. De todas partes llegaban enfermos a los que curaba milagrosamente y, como ejemplo de santidad, murió a comienzos del año 533. Por eso hoy, 30 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Fulgencio de Ruspe que no nos deje encandilar por las luces del mundo, sino por el amor de Dios. Así era. Así.
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Es el segundo libro, ¿verdad? En realidad nosotros ya hemos explicado bien, el libro de Samuel es un solo libro, ¿verdad? Solamente que en ese tiempo no había la posibilidad de, imagínense, todos los capítulos que tenía para aquel tiempo, era imposible contenerlo en un solo rollo. Entonces, hoy que tipo, la primera parte se refiere más bien a Saúl y su monarquía. Desde que en el capítulo 8 del primer libro de Samuel se nos habla de la monarquía y comienza con Saúl, aparece en el capítulo 9 en adelante, y toda su vida, hasta su muerte en el capítulo 31, con la sepultura, y aquí enseguida el capítulo primero del segundo libro de Samuel ya nos presenta el informe que le traen a David. Es un soldado, dice una malecita, o mano, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ya sepamos el capítulo 1, segundo libro de Samuel, y desde ahí comienza la historia ahora de David. Pero es siempre un compendio solo. A pesar de que hoy en día también tenemos los famosos tomos, ¿verdad? Ahí, yo, por ejemplo, recuerdo la obra de San Juan Bosco, la vida de Don Bosco, tiene 19 tomos. 19 tomos. ¿Por qué? Y porque tiene muchísimos documentos. Don Bosco fue uno de los primeros santos que se pudo tomar foto. Le sacaban la foto. Estaban inventando recién, ¿verdad?, la cámara fotográfica. Entonces, de los otros santos, más bien casi siempre tenemos, más que fotografía, tenemos diseños, dibujos. En el año 1200, en San Francisco, mirando de las fotos, porque de la fotografía. Santa Teresa, mirando de la fotografía, sino que imaginan más o menos cómo sería esa santa. Santa Teresita de Lisieux, porque ya estamos en el tiempo de la fotografía. Con algo video, Facebook, Instagram, entero mayor de los futuros santos, ¿verdad? Y entonces son cosas muy interesantes, como nuestro mundo, ¿verdad? Va hacia adelante, tiene documentaciones maravillosas. Entonces, así, queridos amigos, ahora lo que estamos mirando es sobre esta reflexión y sobre este pensamiento profundo que tiene la humanidad, el hombre mismo. Nosotros hoy queremos subrayar sobre todo el versículo 11 del capítulo 3, en que decía: Isboset no pudo replicar a Abner ni una palabra porque le temía. Esto, ahora, con todo lo que reflexionamos en estos versículos anteriores, nos da a entender de que Isboset verdaderamente era un figuretti, marioneta. Hacía lo que Abner
le decía, tiñen su huipe. Nosotros habíamos hablado ya el poder detrás del poder. Hay luego un libro también que describe sobre esto, el poder detrás del poder. O sea que Isbosheth, él le recrimina en un momento, dice, Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isbosheth, ahí está, cuestionó a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Nosotros hemos explicado también, ya hemos dicho ese versículo 4, que el acostarse con la concubina del rey o poseer al harén del rey significa que ahora el poder lo tengo yo. Entonces habíamos hablado que no quiere decir tanto del aspecto moral o de que sea una inmoralidad, ¿verdad? Pero también sabemos, ahí existían muchas otras de estas cosas, ¿verdad? También sí, porque en el capítulo 3 mismo, al inicio, cuando te va dando la lista de los hijos de David, uno de los pasajes, capítulo 17 del Deuteronomio, versículo 17, también reflexionamos. El Deuteronomio decía, pero claramente, por favor, el rey dice, que no tenga muchas mujeres, etcétera, etcétera. Pero como decíamos, no se refiere tanto al aspecto moral, sino que el miedo del autor sagrado es siempre con respecto a la idolatría. Porque con Salomón después vamos a ver claramente. Él tiene, dice, más de 900 mujeres y cada una le pedía un templo para su Dios. Entonces el problema es de la idolatría. Y él por complacer, dice, a sus concubinas, entonces le hacía. Y ahí es donde viene la degeneración religiosa, ¿entienden? Ese es el problema verdadero para la Biblia. Pero en fin, vamos a seguir reflexionando sobre estas cosas. Y aquí se muestra, como decíamos en este versículo 11 del capítulo 3 del segundo libro de Samuel, Isbosheth no pudo replicar nada a Abner, ni una palabra, porque le temía. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Continuaremos esta historia, esta narración maravillosa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. San Damasco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día 9. Yo te daré una maestra. Sucedió durante el sueño de los 9 años. Alegando Juanito su ignorancia e incapacidad para cambiar la conducta de aquellos desafortunados chiquillos, el personaje noblemente vestido y de rostro luminoso le dijo:
Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio. En aquel momento, dice Juanito, vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida de un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente. Me indicó que me acercara a ella y tomándome bondadosamente de la mano, «Mira», me dijo. Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado. En su lugar vi una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. «He aquí tu campo», dijo, «he aquí en donde debes trabajar. Hazte fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás hacer con mis hijos». Cambia la escena, aquellos animales se truecan en mansos corderillos. El niño no entendía nada, pero la señora, poniéndole su mano sobre la cabeza, añadió, «A su debido tiempo lo comprenderás todo». Y vaya si lo comprendió don Bosco, finalizando sus días, al contemplar el maravilloso desarrollo de sus obras, repetía frecuentemente, sollozando, «Cuán es buena es María». Es fascinante la intervención de la Auxiliadora en la vida de nuestro santo. Guía sus pasos, desvanece sus dudas y hasta se convierte en su celestial proveedora. La piedad mariana de Margarita vibrará en el corazón de su hijo hasta en sueños. Nunca olvidó don Bosco la recomendación de su madre, cuando por motivos de estudio lo dejó solo en Castelnuovo, arrimado a su sastre del lugar. Sé devoto de la Santísima Virgen, Juanito. Al Ave María rezada antes de iniciar su catequesis, estando presente su único oyente, atribuyó repetidas veces don Bosco el auge de su oratorio, y cuando en aquel sueño, visión, se niega a cuidar de un grupo de niñas, la señora del fulgente manto sale a su encuentro diciéndole, «Cuida de ellas, son mis hijas», y surge así el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Florecilla. Propaga la devoción de María Auxiliadora. Te protegerá como a don Bosco y verás lo que son los milagros. Una llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve, otra sonrisa vente a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre, siempre alegre, siempre, siempre alegre, siempre alegre, siempre, siempre alegre, siempre alegre. Que en esta casa no entren tristeza y melancolía, vengan urgentes días de magia y sol, que entre el sueño
acompañarnos siempre alegres. Tú qué bueno, malo, regular, diferente. Búscate la gracia en el lugar donde la gente vive. Siempre alegre, siempre. Vos lo repito, siempre alegre. Y en eso consiste. Siempre alegre, siempre. Si quieres te lo repito. Siempre alegre. No solo en eso consiste. Siempre alegre. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco,
para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.